¿Qué tal? Hoy espectacular el día, ¿eh? No lo niego. Está de 10, ni sol, ni lluvia, nubladito. Está de 10. Sí, está fresquito, fresquito. Eh, a ver, déjame ver qué hay hoy. Parte práctica. Hoy vamos a ver razonamiento, que es lo que sigue. Anteriormente tenían para hacer la contraria, la contrarrecíproca y la negación. Después de ese, vamos a ver razonamientos, un razonamiento deductivo válido y un razonamiento deductivo no válido. A ver, ¿qué más tenemos? Podríamos llegar a ver cuantificadores también del día de hoy, ¿eh? El existencial y el universal. Y ya para la si llegamos, conjuntos, y si no, ya para la próxima clase empezamos con conjuntos. Ya veremos. Eh, Buenas tardes, por Fer. Sí, buenas tardes, Fer. Qué sueño, perdón, lo siento, perdón. Mm, bien, a ver, entra bien más. Ay, va a pasar. Bien, creo que no van a entrar nadie más, así comenzamos. Bueno, clase pasada vimos tabla de valores de verdad, vimos cómo hacer una tabla, vimos la parte de equivalencia de una tabla, cuando eran equivalentes y cuando no. Y por último tenían para hacer la contraria, la recíproca, la contrarrecíproca y la negación. ¿Sí? De lo que vimos en la clase pasada, con respecto a tablas, cuando se hace una tabla de 4, cuando se hace una tabla de 8, con el forme del orden de cómo se va armando la tabla, proposiciones simples, negaciones, después viene la operación en la que están dentro de los paréntesis y se va hasta llegar a al final. Y con respecto a la retroducción de la contraria, la recíproca y la contrarrecíproca y la negación. De todo eso lo que vimos. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Quedó alguna duda por ahí? Eh, ¿O alguna inquietud o algo? Así ya
pasamos al siguiente punto que tenemos razonamiento, ¿sí? ¿Alguna duda o algo de todo lo que vimos en la anterior clase? ¿O quedó todo clarito, capichi? ¿Alguna duda o estamos bien? Vamos bien hasta ahora. Y ¿hay alguien que se agregó hoy o no? ¿O ya venimos? Son todos que veníamos de clases pasadas. ¿Hablan o no hablan? ¿O no me escuchan? A ver. Tan, tan, tarán, tarán. Ahí. ¿Están durmiendo? ¿Se han dormido? ¿Se han dormido? ¿O qué hacen? Chicos, ¿no están o no están? ¿Hay Sí, alguien profe. ahí, no? Ahí está, sí. Uno. Apareció. Bueno, ah, bueno, ya que nadie habla, supongo que se entendió todos los temas, ¿sí? Pues así comenzaba con el razonamiento. Chicos, yo no soy adivino, ¿eh? Si tienen alguna duda o algo, hablen o escriban. Porque yo no soy adivino y no sé si ustedes están aprendiendo o no. O aunque sea, están comprendiendo, ¿sí? Bueno, eh, na- vamos a ver lo que es razonamiento, parte teórica, así después pasamos ya a la parte práctica, ¿sí? En razonamiento, lo que van a estudiar van a ser la definición. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones, dos o más, en el que una de ellas, llamada conclusión, se pretende que está fundada en las otras llamadas premisas, ¿sí? Esta definición la subrayan y la van a estudiar, ¿sí? Después tenemos razonamiento deductivo. Dice que los razonamientos pueden dividirse en dos grandes grupos, los deductivos y los no deductivos, ¿sí? En los deductivos se pretende que la conclusión se deduzca de las premisas. En los razonamientos no deductivos, en cambio, la conclusión se infiere con cierto grado de probabilidad, no con necesidad, ¿sí? Ejemplos. Acá tienen lo que es un razonamiento deductivo y lo que es un razonamiento no deductivo. Veamos la diferencia, ¿sí? En el deductivo dice que todos los alumnos de la facultad estudian. Punto. Los alumnos asisten al turno noche. Pertenecen a la facultad. Punto. Por lo tanto, los alumnos del turno noche estudian. Este es un razonamiento deductivo. Ahora veamos lo que es un razonamiento no deductivo. Dice, hace varios meses que uso esta marca de cera, coma, y todos han resultado de una buena calidad. Punto. Por lo tanto, el próximo CD de esta marca que utilice también será de una buena calidad.
¿Por qué acá es un razonamiento deductivo y acá es un razonamiento no deductivo? A simple vista, a ver quién se anima a ver cuál es la diferencia entre estos dos. Hay una clara diferencia. Y acuérdense en lo que nos dice acá. Que lo deductivo se pretende que la conclusión se deduzca de las premisas, ¿sí? La premisa sería lo que está todo la oración antes del por lo tanto, ¿sí? Y la premisa del segundo sería acá, todo lo que está antes del por lo tanto, ¿sí? Y dice que un razonamiento no deductivo, en cambio, la conclusión se infiere con cierto grado de probabilidad, no con necesidad. ¿Quién se anima a ver cuál es la diferencia entre el razonamiento deductivo y el razonamiento no deductivo? Hay una pequeña diferencia entre los dos. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Bueno, la diferencia, chicos, que hay entre los dos es que en una está hablando siempre del mismo tema, siempre del mismo, desde el inicio hasta el final. Dice que todos los alumnos de la facultad estudian. Los alumnos que asisten al turno noche pertenecen a la facultad. Entonces, por lo tanto, dice que los alumnos del turno noche estudian. ¿Sí? O sea, acá estoy hablando del mismo tema siempre, de los alumnos de la facultad. Asisten al turno noche y pertenecen a la facultad. Es lo mismo que yo diga que los alumnos del turno noche estudian. Es lo mismo. Siempre estoy hablando del mismo tema. Los alumnos del turno noche. ¿Sí? Vamos acá, en el segundo, y estamos hablando de una marca de ¿sí? Dice que todos resultaron una buena calidad. Por lo tanto, él supone, está suponiendo que el próximo CD que compre de esa marca también venga de la misma calidad. O sea, no está hablando del mismo CD que compró acá, lo va a utilizar, sino está hablando de una próxima compra que él haga. Está suponiendo que el mismo CD, que la misma marca de CD venga de la misma calidad. O sea que acá está habiendo una suposición de la misma marca. En cambio, acá nosotros estamos hablando del mismo tema que sería los alumnos del turno noche. ¿Sí? Los alumnos del turno noche que ven que se repite acá, porque van a la misma facultad y estudian, y acá también, y acá también. Y la conclusión es esta, es la misma. En cambio acá yo ya estoy suponiendo de la marca, estamos hablando de la misma, pero no sé cuando yo vaya a comprar esa marca, si me vengan o no me vengan de buena calidad como me vinieron anteriormente. Esto es antes y esto es después. Por eso se le dice que es una suposición, que si compro de esa marca me va a venir de 10, ¿sí? Entonces, por ende, se le dice que cuando hablamos de una suposición, es un razonamiento no deductivo. Y cuando hablamos todos del mismo tema, va a ser un razonamiento deductivo. Más que nada, esto es... no, más que nada... No, no lo llevé. Más que nada, esto es más parte teórica, ¿sí? Y después vamos a un razonamiento válido. Dice que los razonamientos válidos pueden tener premisa verdadera, conclusiones verdaderas, premisas falsas y conclusiones verdaderas o falsas. ¿Sí? Lo que no puede ocurrir es que un razonamiento sea válido si tiene premisas verdaderas y conclusiones falsas. Todo esto
Hasta acá lo que está en negrito se lo van a estudiar de memoria. ¿Sí? Esta es teoría. ¿Sí? Después el siguiente punto es razonamiento deductivo válido. Todo esto es una explicación, un análisis, y lo que tienen que estudiar ustedes es esta parte. Se dirá que un razonamiento deductivo es válido cuando su forma es tal que no tiene ningún ejemplo con premisas verdaderas y conclusiones falsas. ¿Sí? Y en simples palabras, ¿cuándo va a ser válido? Cuando sea una tautología. ¿Sí? Esto también hay que hacer una tabla de valores de verdad. Sí o sí. ¿Sí? Cuando nosotros pasemos a hacer los ejercicios, hagamos el razonamiento, vamos a tener que pasar a hacer una tabla. Y con respecto a esa tabla, si me da una tautología, es un razonamiento deductivo válido. Y si no me da una tautología, entonces no es un razonamiento deductivo válido. ¿Sí? Es todo lo que tienen que saber de razonamiento. ¿Vieron? Mira, acá tienen es lo que nosotros vamos a hacer, un procedimiento. Vamos a separar premisas, conclusiones. Y de acá es lo que yo le decía. Vamos a tener que gestionar la tabla. Y dependiendo del resultado final que nos dé, va a ser un razonamiento válido o no válido. ¿Sí? Que ahora lo vamos a ver. Tienen varios ejemplos. Bien, hasta ahí. ¿Sí? Vamos a pasar a la parte práctica. Acá. ¿Sí? Vamos a ver lo que es razonamiento con parte práctica. Punto 11 dice, el triángulo isósceles, el punto 11a, si tiene dos lados iguales, punto. El triángulo no es isósceles, punto. Por lo tanto, el triángulo no tiene dos lados iguales. Todo esto lo pasamos a Word, ahí le comparto Word y empezamos a trabajar. Ahí está. Bien. Acá. Va. Ahí vamos acá, compartir. Ahí está. Este era el punto 11a, ¿no? Dice que el triángulo es isósceles y tiene dos lados iguales. El triángulo no es isósceles. Por lo tanto, acuérdense que este por lo tanto me va a marcar la conclusión, ¿sí? El triángulo no tiene dos lados iguales. ¿Sí? Vamos, esto es lo mismo que una oración. Vamos a buscar las proposiciones simples. P minúscula, porque se pone mayúscula. Ahí. Para P. Buscamos en la oración. El triángulo es isósceles. Sí tiene dos lados igual. Todo completito. ¿Por qué le digo todo completo? Es verdad. Acá está un sí. Ah, es verdad, acá está un sí. Quieta ahí. Este sí
Ya lo vamos marcando. Es una implicación. Ojo ahí. Entonces acá tengo otro. Para la proposición Q. Ya me estaba por comer esa implicación. Tiene dos lados iguales. ¿Quién tiene dos lados iguales? El triángulo tiene dos lados iguales. Bien. Seguimos leyendo. El triángulo en el isósceles se vuelve a repetir. Y vamos con la última. El triángulo no tiene dos lados iguales. Y se vuelve a repetir. Entonces, por ende, solamente tenemos dos proposiciones. Vamos con la primera oración. Dice, el triángulo es isósceles si tiene dos lados iguales. Este sí le marcaba una implicación. Lo que venía después del sí. Ahora yo le hago esta pregunta. ¿Es mi antecedente o mi consecuente? Lo que está antes del sí. ¿Es mi antecedente o mi consecuente? Acuérdense, chicos, que esto yo lo voy a poner acá abajo como ejemplo para que no se confundan. Esta oración es lo mismo que yo haga así. Esto lo ponga adelante y esto lo ponga después, para que ustedes lo vean. ¿Sí? Si yo hago esto, entonces yo ya sé que esta parte es mi antecedente. Y lo que viene después es mi consecuente. ¿Sí? Entonces, yo vuelvo acá al original. Este es un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo que está después del sí va a ser mi con mi antecedente, ¿sí? Entonces, va. Si tiene dos lados iguales, buscamos esa proposición. Tiene dos lados iguales, es Q, ¿sí? Después viene el sí. El sí era una implicación. Entonces vamos a insertar. Q implica el triángulo es isósceles. El triángulo es isósceles es P. ¿Sí? Y tenemos formada la primera operación de la primera oración. Ya la podemos tachar. ¿Sí? Vamos marcando. Como se dan cuenta, acá está inversa, ¿sí? Y puede tocar así, le puede tocar así. Por eso tiene que prestar mucha atención en las oraciones, ¿sí? Casi como hace rato yo casi más me como el sí, después lo vi y dije no, ¿sí? Así que vamos. Esto lo ponemos más acá, en medio, y seguimos bajando. Ahora, vamos con la segunda, que es hasta acá, ¿sí? Dice que el triángulo no es isósceles. Vamos a buscar triángulos isósceles, entonces sería P negada, ¿sí? Vamos a insertar, vamos a poner la cejita P. Bien, vamos hasta ahí. Listo, ya tengo esta. Tachamos y me viene ahora un por lo tanto. Ese por lo tanto me va a marcar la conclusión. Entonces yo trazo una raya, ahí más o menos. ¿Sí? Y abajo de la raya voy a escribir todo lo que venga después del por lo tanto. Y dice, el triángulo no tiene dos lados iguales.
Entonces sería negación de Q. ¿Sí? Y eso sería todo. ¿Sí? Esto lo agrandamos, así se ve bien bonito. Ahí. Y tenemos el ejercicio hecho. Si lo queremos identificar, ponemos la parte de arriba, que se va a llamar premisa. Y la parte de abajo se va a llamar conclusión. Conclusión. No, ahí está. La parte de abajo, conclusión. Bien. Hasta acá tenemos lo que nosotros veníamos haciendo. ¿Se acuerdan las operaciones cuando nosotros teníamos una oración y identificábamos? Bueno, acá es lo mismo. Solamente que tenemos varias oraciones. ¿Sí? Tenemos una, dos y tres oraciones. ¿Sí? En este caso. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber mucho más. ¿Sí? Por eso se llaman razonamientos. ¿Sí? Una vez hecho esto, la cartilla nos pide algo más. Nos pide que determinemos la validez del razonamiento, o sea, si el razonamiento es válido o no válido. ¿Sí? Para determinar nosotros si un razonamiento es válido o no válido, vamos a tener que conformar la tabla de valores. ¿Sí? Y vamos a ver nuestras proposiciones. ¿Cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos P y Q, o sea, tenemos solamente dos. ¿Sí? Para P y para Q. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. Ahí está. ¿Cómo se conformaba la tabla? Dos verdaderos y dos falsos. Dos, uno, uno y uno. Estas están de más, así que la borramos. Bien. Después de las proposiciones simples venían las proposiciones negadas. Tenemos proposiciones negadas y tenemos no P y tenemos no Q. ¿Sí? Tenemos no P, tenemos no Q. Entonces sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Bien. Una vez más, hechas las tablas, acá me van a faltar más cuadritos. Todas las proposiciones simples, proposiciones negadas. Y ahora empezamos con la P. Vamos con la primera. Q implica P. La copiamos. Ahí. Vamos, fila de Q, ya sabemos. Y fila de P. Q, P. Verdadero, verdadero. Verdadero. Falso. No. Verdadero. Acá es falso. Y acá es verdadero. Listo. Vamos con la siguiente premisa. No P. Ya la tengo. Que está hecha acá. ¿Sí? Bueno, no se marca. Ahí. Bueno, es toda esta. ¿Sí? Ya la tengo. Y conclusión, no Q. También la tengo.
¿sí? Entonces, hasta ahí. Correcto, vos. Ahí está. Vos también, correcto. Agrandate. Bien. Vamos a unir ahora las premisas. Como ya tengo las tablas separadas, ahora vamos a unir la primera premisa con la segunda premisa. ¿Cómo vamos a unir? Mediante una conjunción, ¿sí? Entonces, voy a agarrar la primera premisa y uno va a entrar sin eso. A ver. Y quiero que entre todo. Ya se tiene que sacar. No queda otra. Ahí. Voy a venir. Esto lo ponemos entre paréntesis. No va a entrar para ven que hace más chico. Conjunción, la segunda premisa. Siempre conjunción se maneja, ¿sí? La segunda premisa que sería no P. No P. Ahí va a andar. Ahora sí. Ahí está, ¿sí? Conjunción con la segunda premisa que sería no P. Y empezamos a hacer la tabla. No P, que está acá, con esta, ¿sí? Acá es falso, 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 verdadero, ¿sí? Y todavía falta. Ahí está. Una tabla más, que sería ahora el resultado de toda la premisa implica a la conclusión, ¿sí? O sea, todo esto ahora sería corchetes implica, hacemos una implicación a la conclusión, que en este caso la conclusión sería no Q, ¿sí? A ver, no la podemos subir. Así entra todo. A ver, chequemos esto. No va a entrar. Ahí está. Ahí entra. Y hacemos entonces esta tabla con no Q. Acá está no. ¿Sí? Y empezamos. En la primera me va a dar verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Listo. Este sería la tabla del resultado final. Por ende, si me daba una tautología, yo le había dicho que iba a ser un razonamiento válido. Entonces, por lo tanto, existe razonamiento válido. Esta E que tienen acá significa existe. Es uno de los cuantificadores que vamos a ver. El existencial y el universal. ¿Sí? Ya tienen que ir de a poco implementando, ¿sí? La parte de lo que sería teorema de la matemática, ¿sí? Los símbolos matemáticos.
A ver qué más nos pedía la cartilla. Determinar la siguiente variedad. Listo, nada más. Eso es todo lo que se hace en un razonamiento, ya sea razonamiento válido o no válido. ¿Sí? Bueno, entonces, lo único que tienen que acordarse acá, bueno, que los chicos ahora esto, ahora lo agrandemos para que lo vean. Ahí está. Lo único que acá se tienen que acordar que cuando nosotros vayamos a hacer en la tabla, cuando unamos las premisas, tienen que ir sí o sí con una conjunción. Sí o sí. Y cuando unamos todas las premisas con la conclusión, va a ser una implicación. Después el procedimiento es el mismo, lo que ya conocemos. Identificamos las preposiciones, vemos los cuantificadores, cuando es una conjunción, una disjunción, una implicación, doble implicación, tenemos que identificar, ¿sí? La nueva palabra que ustedes van a conocer acá es el por lo tanto. ¿Por qué? Porque este por lo tanto le va a indicar que lo que viene después del por lo tanto es la conclusión, que es lo que separa de la premisa. Lo que está antes del por lo tanto son mis premisas, ¿sí? Es lo único que tienen que saber acá en un razonamiento. Acuérdense. Antes del por lo tanto, premisa, y después del por lo tanto, conclusión. Para unir una premisa en una tabla, conjunción, y para unir las premisas con la conclusión, ya estamos hablando de una implicación. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, con esto? ¿Una duda, inquietud o algo que no le haya quedado claro con respecto al razonamiento? Porque encima después también tienen, para razonamiento, tienen que hacer, eh, tienen que hacer la negación también, tienen que hacer la contraria, la recíproca, si es que le piden. No sé si este año les van a pedir. El año pasado sí se lo han pedido. No sería P implica Q. ¿Por qué yo puse Q implica P? Bien, buena duda. Veamos, sería el triángulo isósceles, hasta acá. Veamos esta parte. ¿Por qué yo puse Q implica P y no P implica Q? Acá nosotros vamos a remarcar el sí. ¿Sí? Con otro color, un rojito. ¿Sí? Acuérdense que el sí le va a marcar la implicación. Pero ¿qué aparte más del sí le marca una implicación? Que lo que viene después del sí, ¿sí? O sea, lo que está todo del sí hasta el punto, va a ser mi antecedente. ¿Por qué? Porque esta implicación está dada vuelta. Es una implicación inversa. Esto, yo le había dicho que es lo mismo que el sí está acá adelante. Si lo dan vuelta, ustedes ven, sí tiene dos lados iguales, coma, el triángulo es isósceles, ¿sí? Acuérdense que el sí le va a marcar quién es antecedente y quién es consecuente. Entonces, lo que viene esto sería mi antecedente. Y lo que viene después sería mi consecuente. Solamente que acá se lo dieron vuelta y lo tienen así. Entonces, tiene dos lados iguales, es mi antecedente.
nosotros buscamos, cuando nosotros hicimos P y Q, separamos las proposiciones simples, buscamos donde diga tiene dos lados iguales y donde dice en Q. Entonces Q va a ser mi antecedente, va a ir primero. Lo que está antes del sí, el triángulo isósceles, va a ser mi consecuencia. ¿Sí? Este es claramente un ejemplo de una implicación inversa. Está dada vuelta. Ustedes siempre tienen que tener cuidado con estas palabras. ¿Sí? Esta se la dieron vuelta porque, ¿para qué? Para que se confunda. Por eso se la dieron vuelta a la implicación. ¿Sí? Glenda, ¿quedó claro por qué está al revés? Bien, de 10. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, hacemos una más, hacemos el punto B y ya pasamos al siguiente tema. A ver, el punto B. ¿Alguien se anima a hacerlos? ¿Quién se anima a hacerlos? Si alguien se anima, de 10. Mejor. ¿Por qué le digo si alguien se anima? Porque prefiero que se confundan acá a que se confundan en el parcial. ¿Sí? ¿Quién se anima? Cualquiera. Si no quiere hablar, bueno, que se anime a escribir entonces. ¿Alguien que se anime? A ver. ¿Quién se anima? A ver. Está Ana, Yelén, Carolina, Fer, Florencia, Gavich. No, Gavich, no. Gabriela, Glenda, Ignacio, Lucía, Manuel, Rocío, Rubén. ¿Quién se anima a hacer este punto? Punto B. Igual, si no se dan, si no saben, digamos, si por ahí no llegan a entender todo, igual, anímense. Acá no vamos a ayudar entre todos. Voy a intentar yo, profe. Bueno, dale. Primero, Eh, identifiquemos las proposiciones simples de esta oración, de este razonamiento. sí, estudio desde el primer día sería la P. Bien. Estudio desde el primer día sería P. Bien. ¿Qué más? Y Q sería aprobar el parcial. Bien, tenemos a Q. Aprobar el parcial. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hay otra más? R sería práctico deportes. Bien, perfecto. R, práctico deporte, que está acá en la segunda oración, aparece una nueva palabra, práctico deporte. ¿Hay otra? Aprobar el parcial, se vuelve a repetir, así que listo. Hasta ahí tenemos. 3. Bien, empecemos a formar nuestras operaciones o formas simbólicas, como le llamo. Vamos con la primera. ¿Cómo quedaría? De P Sería, implicación Q. P, implicación Implicación Q. Q. Bien. P implica a Q. Tenemos la primera oración.
Vamos con la segunda, estudio desde el primer día y practico deporte. ¿Cómo que? P conjunción Q. Va, P Bien. conjunción R. Conjunción R o Q. R. Bien. Bien, seguimos. En consecuencia, esta es otra palabrita que le va a marcar a ustedes la conclusión. Entonces, si aparece, acuérdense, por lo tanto, y en consecuencia. Entonces, si aparece esa palabrita, listo, trazo la raya. Vamos a hacerlo bien grandote. Ahí. Y lo que viene después va a ser mi conclusión. ¿Cómo quedaría la conclusión? Q. Sería P, Q o R. Q. Q. Solita la Q. Listo. Ahí. Bien. Ya sabemos, entonces, la parte de arriba es mi premisa y la parte de abajo mi conclusión. Y empezamos a hacer la tabla. Tabla, tenemos, ¿cuántas preposiciones? 3. Tabla de 8. Sí. Sí, bien, de 8. Bien. Déjenme que agregue más, porque va a faltar. Ya. Entonces, tenemos P, Q y E. Acá sería 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ay, falta una. Ok. 3, 4. Y se va para abajo. Ya. Esto era 2 verdaderos y 2 falsos. 1 y 1, 1 y 1. Y este, 1 y 1. Bien. Ahora volvemos acá. Nuestro ejercicio. ¿Tenemos algún negativo? No. No, no. No. Bueno, comencemos entonces con las premisas. Vamos a copiar y pegar. Te vas. Chiquitín. Ya. P implica a Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Bueno, la segunda. En una conjunción, ¿cuándo iba a ser verdadero? Cuando ambas son verdaderas. Bien. Cuando Proposiciones simples. ambas, exactamente. Cuando ambas proposiciones son verdaderas. Proposiciones que intervienen. ¿Sí? P y R. Sería la primera tabla con las terceras. Verdadero, falso, verdadero, falso, eh, falso, falso, falso y falso. A ver. Quiero que entre todo. Ya sé. Ahí está. Oh, ahí está, de 10. Bien. Perfecto. Ahora sí.
Sí, a ver, revisemos. P y R. Verdadero, falso, verdadero, falso, 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 falso y falso. Bien. Tengo las dos premisas. Vamos, tabla de la conclusión ya la tengo hecha porque es Q solita y acá la tengo. Bueno, y empezamos a unir ahora las premisas. ¿Sí? Quiero que... No, no va a entrar todo. ¿Okay? Ahí está. Vamos con la primera premisa, conjunción. Primera premisa, entre paréntesis. ¿Sí? Conjunción, segunda premisa. Y la segunda premisa. Esta también entre paréntesis. La segunda premisa. Bien, vamos con su tabla. P implica Q, conjunción P, conjunción R. Entonces son estas dos tablas, ¿sí? Verdadero, falso, 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 falso. Ah, está. Rapidín. Y por último, la conclusión. ¿Cómo se hacía la conclusión? Las premisas con la conclusión. ¿Qué teníamos que hacer ahí? ¿Cómo uníamos? Con la implicación. Bien, mediante una implicación. Perfecto. Vamos. Toda la premisa ahora implica a la conjunción. Y la conclusión es Q. Listo. Y ahora agarramos tabla de las premisas con la tabla de la conjunción, que sería de la conclusión, que sería Q. ¿Sí? La primera me va a dar verdadero, la segunda falso, la tercera verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y verdadero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo queda así. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Sigue. Dos verdaderos. Y un falso y un verdadero. Bien. Ahora a ver si están prestando atención. Me van a corregir. Le voy a poner las dos hojas juntas. No sé si puede. No, no se puede. Ahí. A ver. A ver. El que encuentre el error le regalo mi cartilla de ingreso.
A ver quién se anima. Hay un error entre esta tabla, la última. Hay un error. Fíjense en los valores. Acá tienen la tabla, a ver, yo se las pongo. Esta tabla con la tabla de Q era, ¿no? Hay un error. Si están prestando atención y saben cómo se manejan las tablas, van a ver. Ahí. ¿Han encontrado el error, chicos? Es porque la leyó al revés. Lo leí al Revés. revés. Bien. ¿Qué hice yo? A Q lo puse como antecedente. Y a toda esta operación la puse como consecuente. Y está mal. ¿Por qué? ¿Quién es mi antecedente? Las premisas. Toda esta tablita es mi antecedente. Y Q va a ser mi consecuente. Bien. ¿Quién dijo eso? Ya me olvidé el nombre. Yo Glenda. Ah, Glenn, ok. ¿Tenés la cartilla de ingreso? ¿Ingreso? Sí. Ah, bueno. La siento. Te la iba a dar. Bien, está al revés. Yo leí de acá, de Q para acá. Por eso me da verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Y está mal. ¿Por qué? Pues yo tengo que leer de acá para acá. Miren. Verdadero implica verdadero, verdadero, bien. Falso implica verdadero, será verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Falso implica falso, verdadero. Falso implica falso. Miren cómo cambió la tabla. De una contingencia se fue a una tautología. El error que yo acabo de cometer, lo cometen mucho. Por apresurado, falta de tiempo, nervio, lo que le pueda suceder. Lo cometen mucho, ¿sí? Así que tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer los tablas. No cometan este error, ¿sí? Porque mira, vieron cómo le cambió desde la tabla, desde que estaba en una contingencia, se transforma ahora en una tautología, ¿sí? Por eso tiene que haber mucha concentración y más cuando son tablas de 8, porque son varios los valores y se le pueden cruzar entre medio, ¿sí? Pues siempre yo también le trato que hagan todo, la tabla, que le entre en una sola hoja. Traten de que le entren todo en una sola hoja. Si tienen que agregar hoja y pegar hojas, peguen. Porque estar de arriba para abajo, de arriba para abajo, o dar vuelta a la hoja y volver y dar vuelta, se van a confundir, chicos, ¿sí? Traten de que la tabla le entre todo en una sola, ¿sí? Bueno, si es una tautología, por ende, ¿qué es? Digo, si es una tautología, es un razonamiento válido o no válido. Por lo tanto, ¿existe o no existe? Existe. Bien, razonamiento válido, ¿sí? Y ahí termina la tabla, ¿sí? Así bien completita, así la tienen que terminar usted. Bien, ya vimos razonamiento. ¿Alguna duda con razonamiento? Porque ya lo que viene el punto siguiente son cuantificadores, ¿sí?
Así ya pasamos con cuantificadores. Profe, ¿puede resolver el otro ejercicio? ¿Sí? A ver. Trabajo práctico número 3. A ver. Martín resolvió el último problema del examen correctamente. Iría acá. Esta hoja. Ahí está. Y tenemos. Y vamos a la última parte. Bien. Este es el último. Yo se lo iba a dejar de tarea, pero bueno. Dice. Martín resolvió el último problema del examen correctamente. Coma. Entonces. Aprobó el semestre. Punto. Pedro avanza en la carrera. Coma. Se aprueba el semestre. Punto. Luego, coma, Pedro resolvió el último problema correctamente y avanza en la carrera. Nueva palabrita, luego. Conclusión. ¿Sí? Le va a marcar conclusión. Dicho eso, identificamos las proposiciones simples para P. ¿Quién se anima? ¿Quién dice que es P? Martín resolvió el último problema del examen correctamente. Bien, Martín resolvió el último problema del examen correctamente. ¡Pum! ¿Quién es Q? Aprobó el examen. Bien. Aprobó el semestre. Sí, el semestre. Bien. ¿Hay otra más? A ver, Pedro avanza en la carrera. Sí, Tenemos entonces R. Hice apruebo el semestre, ya lo tengo. Aprobó el semestre es lo mismo que aprueba el semestre. ¿Sí? Pedro resolvió el último problema correctamente, ya lo tengo. Resolvió el problema correctamente. Ah, no, para. ¿Por qué hay dos nombres acá? Pedro y Martín. Creo yo que acá en vez de Martín va Pedro. Pedro avanza en la carrera de Pedro. Sí, si yo no me equivoco, acá en vez de Martín va Pedro. Parece que se han confundido los profes. Otra vez. ¿Cómo se confunde? ¿Sí? Por la por sí, nosotros vamos a trabajar con Pedro. ¿Sí? Ahora, si los profes quieren inventar algo, ya le preguntan a los profes si, padre, pues, si quieren y si se han confundido o no. ¿Sí? Yo digo que acá en vez de Martín va Pedro. Capaz mí que se han confundido, capaz que han hecho un tipeo
del problema del año anterior y han cambiado los nombres nada más y se han olvidado de cambiar acá. Ya sea acá o todos eran Martínez o todos eran Pedro. ¿Sí? Entonces sigamos con Pedro porque acá tengo dos Pedro, entonces gana Pedro. ¿Sí? Ahora si el profe dice Martín, bueno, pónganle el Martín. ¿Sí? Hubo ahí un error nada más de tipeo. Eso es cuando los profes copian y pegan, ¿vieron? Y se olvidan, cambian, qué sé yo, los nombres, unas cuantas palabritas y ya está. Para no decir que son flojos. Bueno, sigamos entonces. Vamos con la primera, que sería esta. Esta sería mi primera oración. Pedro resolvió el último problema del examen correctamente, coma, entonces aprobó el semestre. Acá tengo dos puntos. Tengo la coma y el entonces. Pero acá adelante no tengo el sí, pero eso reemplaza la coma. ¿Sí? O el entonces. Cuando tengo la coma y el entonces juntos, es porque hay una implicación. ¿Sí? Y si yo tengo una implicación y lo que venía después del entonces es mi consecuente y lo que está antes del entonces va a ser mi antecedente. Esta coma es lo mismo que yo adelante de Pedro hubiese puesto sí. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar formada mi primera premisa o oración? P implicación Q. Bien, P implica a Q. Upa, grandotes. P implica a Q. ¿Sí? O sea, ustedes cuando vimos en la parte teórica, ¿se acuerdan de los conectivos, la parcial, sí, la coma, el entonces? O sea, los profes no se lo van a poner tal cual está en la parte teórica. Es obvio que los profes van a jugar con ustedes. Van a jugar con su cabeza para que se confundan. Los profes siempre están dispuestos para que no aprueben, ¿sí? Ellos siempre van a jugar en ese rol, ¿sí? ¿Por qué? Porque pongan en que en este cursillo pongan en que hayan 800, 900 chicos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los profes? ¿Qué hacen con esto, lo de nivelación, curso de nivelación? ¿Qué hacen? Empiezan a descartar a todos los chicos, ¿sí? Empiezan a descartar. ¿Por medio de qué? De la evaluación. Si no aprueban, bueno, listo, chao, lo vemos, ¿sí? Y si aprueban, bueno, entró. Entonces, ¿qué hacen acá los profes? Van a empezar a jugar con ustedes, con todo, ya sea con el sí, con el no, con la coma, con el entonces, con el sí, solo sí, con todas las palabras van a empezar, ¿sí? Pues tienen que prestar mucha atención y tener en claro cuáles son los conectivos y cuáles no, ¿sí? Tienen que tener bien en claro eso, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿se acuerdan que yo le dije que la coma sola no era una implicación? Y el entonces solo no es una implicación, porque tiene que aparecer el sí adelante. Pero acá yo que tengo una coma y un entonces. Tengo dos. Y entonces me está formando una implicación. ¿Sí? Cuando esté solo el entonces, ahí solito el entonces, no haya nada más, entonces no es una implicación. Directamente es una oración simple. O cuando esté la coma sola, que ya pasó, vimos anteriormente cuando estaba la coma sola, entonces sigue siendo una oración. Pero ahora aparece la coma y el entonces. En este caso, entonces se transforma en una implicación. ¿Sí? Tienen que tener mucha atención en esto. ¿Sí? Por eso, mi primera premisa se va a formar P implica a Q. Ahí. ¿Sí? Bueno, vamos tachando
Esto se va. ¿Y qué sigue? Pedro avanza en la carrera, coma, sí aprueba el semestre. Acá está pasando lo mismo. Tengo el sí y la coma. También me está mostrando una implicación, pero acá hay algo especial, porque cuando aparece un sí, lo que viene después del sí, por obligación, sí o sí, va a ser mi antecedente. Y lo que está antes del sí, va a ser mi consecuente. Por obligación, ¿sí? Cuando aparece el sí. Acá, cuando aparece el entonces, por obligación, lo que viene después va a ser mi consecuente y lo que está atrás del entonces va a ser mi antecedente. ¿Sí? No se confunde. Aparece el sí, listo. Yo ya sé que después de lo que viene después del sí va a ser mi antecedente. Y lo que está, si acá en este caso, como lo ven, está a la inversa. Entonces lo que está atrás del sí va a ser mi consecuente. Entonces, dicho esto, a ver si han entendido cómo queda mi segunda premisa. Q implicación P. Q implica a P. R. Bien. ¿Sí? ¿Vieron cómo queda formado acá? Al revés. Y porque acá está escrito al revés. Todo esto. Está escrito al revés. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer forma simbólica, queda al revés. ¿Sí? Presten mucha atención, chicos. Tachamos, viene luego. Yo le dije que el luego es mi conclusión. Entonces subrayamos todo, lo hacemos bien grandote y ponemos la conclusión. Pedro resolvió el último problema correctamente y avanza en la carrera. ¿Cómo queda? La conclusión. ¿Cómo queda? P conjunción R. Bien. Ahí le marqué yo la I. P, conjunción E. La conjunción por la I que está acá. Listo. Ahora, hacer la tabla. Bueno, la tabla se la dejo para ustedes, chicos. ¿Sí? Eso va a ser larguita la tabla. Acuérdense, tenemos tres proposiciones, entonces P, Q y R. Tabla de 8. Negación. Y como no tenemos, entonces no hacemos negación. Continuamos con la primera premisa, segunda premisa, conjunción de las dos premisas y después implicación con la conclusión. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o quieren que hagamos la tablita? ¿Qué dice? Mm, mm. Yo al menos no tengo duda, profe. Ah, bien. Ah, y dice que le dio una tautología. Ah, no, ejercicio anterior. Bien. Bueno. Bueno, entonces queda la tablita de tarea.
para que vean si le da una tautología, contradicción o contingencia. Y si es razonamiento válido o no. ¿Sí? Ahora, el siguiente punto que vamos a ver, que dice en la cartilla de trabajo práctico, dice negar la siguiente expresión. Y yo veo esta expresión y digo, ¿qué mierda? No, estas expresiones son cuantificadores. Ustedes la van a conocer por esa palabra, cuantificador. La primera, un cuantificador existencial y la segunda, un cuantificador universal. ¿Sí? ¿Tiene parte teórica? Sí, tiene parte teórica. Vamos a ver la parte teórica. Y tenemos asociadas a la variable x se llama sujeto, ¿sí? O sustantivo, como lo quieran llamar. Se introducen los símbolos para todo, o sea, la A dada vuelta, llamado cuantificador universal, y la E dada vuelta, llamada cuantificador existencial. Y tenemos, para todo x se verifica P de x, se denomina para todo x P de x y corresponde a una función proposicional P de x cuantificada universalmente. Primera teoría para cuantificador universal. La segunda teoría es, existe x tal que se verifica P de x, se denomina existe x tal que P de x corresponde a una función proposicional P de x cuantificada existencialmente. ¿Sí? Estas dos se la tienen que estudiar, aunque sea eh, no sé, creo que verdadero y falso, creo que hay una parte de verdadero y falso en la parte teórica, no me acuerdo, que pueden ir a estas dos, ¿sí? O una de ellas puede ir, ¿sí? Así que se la tienen que estudiar tal y como está, porque por ahí, qué sé yo, por ahí le cambian esta palabra, esta parte le cambian y le ponen esta. Entonces, ya ahí es un falso, ¿sí? Entonces, tienen que estudiársela de memoria, porque si hay multiple choice o verdadero y falso, es, es obvio que en algunos se lo van a cambiar, no se la van a hacer fácil, ¿sí? Así que toda la teoría traten de estudiarla de memoria, ¿sí? Bien, a ver qué más tienen de cuantificadores. Bueno, solamente eso y las palabras. Acá tienen. Para cuantificador universal, vamos a leer para todo X. O sea, hablando en, en plural. O sea, voy agarrando todo, ¿sí? Hablo en conjunto, hablo de todo. Eso es cuando hago un cuantificador universal. Y bien, para una palabra existencial es un grupo reducido de personas. O sea, estoy hablando específicamente de alguien o de algunos, como es la palabra que le sale acá. Algunos alumnos. O sea, no está hablando de todo el curso, sino está hablando algunos alumnos específicos de ese curso, ¿sí? O sea, acuérdense, universal abarca todo. Y el existencial solo una parte de eso, ¿sí? Porque van a aparecer otras palabras cuando vayamos a hacer la práctica, ¿sí? Y este que tienen acá, esa, bueno, no, a ver si lo puedo acercar. Esta, que es que es el palito inclinado, significa tal que, ¿sí? Vayan ahí, sacan flechita y ponen tal que.
Y estos dos puntitos, que es del universal, son por lo tanto. ¿Sí? Vayan ahí identificándolos. Y sería eso nada más. Bien, pasemos a la parte práctica. En la parte práctica, bueno, acá solamente me dicen negar la siguiente expresión. ¿Se acuerdan cuando nosotros hicimos negación de las proposiciones de los conjuntos de estas operaciones compuestas? ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos negación y qué hacía la negación? Negaba todo. Bueno, acá en cuantificadores va a pasar lo mismo. Cuando nos piden que neguemos, tenemos que negar todo. ¿Sí? Vamos a Word. Bien. Falta compartir igual. A ver. Word. Ahí está. Bien. Tenemos el primer ejercicio que nos dice que neguemos. Listo. Yo hago caso. Vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Y agarro. Corchete, llave, lo que más le guste. Y negamos todo. Ahí. Este. Ahí. ¿Sí? Es mi primer paso para la negación. Después de esto, viene. Primer paso. La negación de un cuantificador. ¿Qué pasa? Del existencial se va a transformar en un universal. ¿Sí? Acuérdense, del existencial se transforma en un universal. De X, y ahora en vez del palito, ahora del tal que viene, por lo tanto. Y esta parte también se niega. Entonces, pongo cejita, abro paréntesis y cierro. Y dentro de ese paréntesis, copio toda esta operación. Lo pongo adentro. A ver, ahí. Vamos a achicar así todo. Ahí está. P de X, disyunción, negación de Q de X. ¿Sí? Vamos hasta ahí, chicos. ¿Alguien se perdió o algo? Acuérdense, existencial, pum, se transforma en universal. Cuando negamos todo. Y después viene la negación de sus sujetos o proposiciones, como les llaman. ¿Sí? Como más les gusta llamar. Y ahora, siguiente paso, seguimos bajando. Y ahora acá viene lo divertido. Esto es una parte
y esto es otra parte. Primero y segundo término. ¿Y qué me queda? Una disyunción. Entonces tengo negación de una disyunción. Si yo tengo negación de una disyunción, ¿cómo queda? Niego el primero y niego el segundo. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué dice? ¿O cómo era la negación de una disyunción? A ver, ¿quién se acuerda? Una de las leyes de Morgan. La ley de Morgan tiene negación de una conjunción y negación de una disyunción. Disyunción. Bien, ¿cómo es la negación de una disyunción? La negación de una disyunción es negar el primer término y negar el segundo término. ¿Sí? Entonces, niego el primer término, que sería P mayúscula de X. La disyunción, ¿en qué se transforma? En una... Conjunción. Bien. En una conjunción. Acá tengo otra negación. Si yo ya estoy más vivo, ya sé que después voy a aplicar una involución. Si yo todavía no estoy tan vivo, voy algo lento, entonces tengo que hacer la negación por la negación de la disyunción. Abro paréntesis y pongo la negación por la negación que tiene Q, que es esta. Negación de Q mayúscula de X. ¿Sí? Siguiente paso, porque ahí no lo puedo dejar, todavía tengo que seguir resolviendo. Queda para todo X, por lo tanto, no P de X, conjunción, y acá, ¿qué pasa acá? Ahí se tacha. Ahí falta Q de X. Y, bueno, conjunción, Q de X. Aplicamos ley de involución, que se tachan las dos cejitas o los dos negativos, como le quieran llamar. Y queda Q de X. Y acá sí puedo decir que terminó mi ejercicio. ¿Sí? Ahí recuadramos, bien bonito. Pum. Va. Acá, relleno, sin relleno. Ahí está. ¿Eh? Y queda bien bonita. Y ahí termino mi ejercicio. Ese es para el punto A, que pasamos de existencial, quedó en un cuantificador universal, y de una disyunción quedó en una conjunción. Eso es lo que provoca una negación. ¿Sí? Bueno, el punto B es al revés. Tienen un universal, aplican negación a todo y empiezan a hacer todo el procedimiento de a poquito, despacio, ¿sí? Para el que es más vivo, hubiese evitado este paso y ya pasaba directamente acá. ¿Sí? Vale. ¿Alguna duda con cuantificadores con respecto a la negación? Porque después pasamos a identificar las oraciones con sus respectivas palabras cada una. Primero.
Punto 13, vamos con el punto A, vamos a hacer dos, punto A y punto B, cosa que le quede de tarea el punto C y D. Acuérdense, le va a quedar de tarea. El punto 11 el punto D y el punto C que tenían que hacer la tabla. El punto D le va a quedar de tarea el punto B. Y en el punto 13 le va a quedar de tarea el punto C y D. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer ahora el punto A y el punto B en forma de oración. Ahí está. Dice, todos los números naturales son partes, pares y primos. Estoy hablando de todos. Todos. Estoy hablando en general. ¿Qué cuantificador es? ¿Existencial o universal? Universal. Bien, entonces vamos a empezar. Ponemos abajo cuantificador universal. ¿Sí? Como ponemos al lado todos. Va, todos. Listo. Como primer paso. Segundo paso, X, el sujeto. ¿Cuál es el común acá? Números. O números naturales. ¿Sí? Yo voy a poner solo números, porque me gusta más números. ¿Sí? Va a ser mi sujeto. ¿Por qué mi sujeto? Porque yo digo, yo estoy hablando acá de quién? De números. Ya sean pares o primos. Siempre voy a estar hablando de números. ¿Sí? Siempre. Entonces, número se va a convertir en mi sustantivo o sujeto, como lo quieran llamar. ¿Sí? Después vienen mis proposiciones. Pero ojo acá, cuando nosotros trabajemos con cuantificadores, voy a venir acá. Bueno, no sé, quiero correr. Cuando hablemos de cuantificadores, mis primeras dos proposiciones van a ser mayúsculas y se van a llamar P de X. ¿Por qué P de X? P, la preposición, y X, el sustantivo. ¿Sí? Entonces, serían los X naturales son pares. Entonces, en vez de escribir números, vamos a poner X. ¿Sí? Así lo van a escribir, chicos. Sí o sí. Y la segunda proposición, porque tenemos segunda proposición, Q de X, mayúscula. Y escriben los X naturales son primos. Y listo. Una vez identificado cuantificador, sustantivo y proposiciones, puedo armar mi forma simbólica. ¿Cómo va a quedar? Cuantificado. Para todo X se verifica. Va. ¿Y quién sigue? Son pares, P de X y sería conjunción Q de X. Entonces, P de X P de X, conjunción
Q de X. Q de X, ¿sí? Y tengo identificada en forma simbólica mi cuantificador, ¿sí? ¿Listo? Creo, a ver, ¿qué más pedía la casilla? Simbolizar, negar y retraducir. Ok. Tienen que negar y retraducir. Acuérdense, negamos todo esto. Este cuantificador se va a transformar en un existencial y esta conjunción en una disyunción y negando P y negando Q. Entonces, hacemos lo que le dije, ponemos la negación. Tum. Y empezamos desde el original, ¿sí? Partimos. Siguiente paso, negamos. Acuérdense que la negación niega todo. Bueno, yo este paso lo voy a hacer rápido, ¿sí? Así podemos llegar a hacer alguno, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Si niego todo, yo ya sé que esto me va a quedar. Esto acá. Existe X tal que no P de X disyunción Q de X. No Q de X. ¿Sí? No quiero que se transforme en una división. Y se va a transformar en una división. X, vamos a tener que poner acá el palito. Vale. Hagan de cuenta que este es el palito, porque si no se va a seguir transformando en una división. ¿Sí? No P de X. ¿Sí? Estos tres puntitos, acuérdense, ustedes pónganle el palito, ¿sí? No pongan tres puntos, sino el palito inclinado. Porque si yo lo pongo acá, me lo está tomando como una división, ¿sí? Y este sería el resultado final. Entonces, te lo encuadramos y tengo que retraducir este resultado final. Entonces, acá ponemos traducción. Y ahora, empecemos a leer. Existe, entonces, va por decir algunos, me confundí, ¿sí? O existe también, cualquiera de los, pero alguno va a quedar bien con la oración que tenemos. Algunos X, números naturales. Naturales. No PX sería, PX son, no son pares, ¿sí? O que la disyunción no Q de X era, son primos. No son primos. Y esa sería su retraducción de la negación. Algunos números, o existen números naturales, no son pares, o
Nos quedamos con el éxito. Entonces algunos números naturales son pares o no son primos. Ahí queda mejor. ¿Sí? Retraducción. ¿Sí? Y tienen su retraducción. Bien. ¿Alguna duda con respecto a este tema de cuantificadores? Hicimos negación, la retraducimos, identificamos. ¿Alguna duda ya sea en la identificación o acá en el procedimiento de la negación o en la retraducción? ¿Alguna duda o estamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien, chicos? Supongo que sí. Sí, profe. Bien, vale. Gracias. Gracias. Bueno. Hagamos el último. Dice, algunos empleados no son amables cuando atienden al público. Bueno, clarito le dice a algunos, ya estamos hablando de un existencial. ¿Sí? Entonces empezamos a identificar. Sé que es aburrido el tema, porque yo me estoy aburriendo, pero no nos queda otra que hacerlo y entenderlo, porque si no, nos va a ir mal después. Ya tengo el cuantificador de existencia. Buscamos el sujeto X, que sería empleado, ¿no? Creo que estoy en lo correcto. Para mí es empleado, porque empleado se repite en varios lugares y es un sustantivo, ¿sí? Pero yo estoy acá hablando de empleados, porque los empleados no son amables cuando atienden al público. Aparece ahí cuando, al fin. Tenemos P de X, los puntitos, son amables. Entonces ponemos, los X son amables. Y Q de X los X atienden al público. Bien, tenemos. Los empleados son amables y los empleados atienden al público. Algunos ya lo tenemos identificado, es un cuantificador. Empleado no es un conectivo. ¿Cuándo? También es un conectivo. A ver, ¿qué conectivo es el cuándo? ¿Qué conectivo es el cuándo? Creo que nunca lo vimos, ¿no? Bueno, el cuándo es una implicación. Solito el cuándo es una implicación, ¿sí? Así que marquen ahí, saquen flechita y ponen cuándo, implicación.
Y hay otra. Lo que viene después del cuando, ¿sí? Va a ser mi antecedente o consecuente. ¿Cómo lo deducen? Así a simple vista, sin miedo. ¿Cómo lo deducen? ¿Qué le dice este cuando? ¿Qué será lo que viene después? ¿Será mi antecedente o mi consecuente? Y lo que está atrás, ¿qué será? ¿Antecedente o consecuente? ¿No lo sacan? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Sería una consecuente la que está atrás del cuándo? Lo que está atrás del cuando, consecuente. Y lo que está adelante, antecedente. ¿Es lo que decís? Sí. Bien. A ver, ¿alguien más? ¿Quién se anima? ¿Quién más Yo se anima? también pienso que es consecuente lo que está después de cuando. También decís que es una implicación inversa, digamos. En simples palabras. Bien. Es así, chicos. Es una implicación inversa. ¿Sí? Entonces, lo que viene después de cuando es mi antecedente, lo que está atrás va a ser mi consecuente. Es lo mismo que... ¿dónde está? Es lo mismo que yo tenga acá el sí y la con. Ahí. Es lo mismo que tenga estas dos palabritas. Solamente que ahora tengo el cuándo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, yo ya haya identificado una vez esto. ¿Cómo va a quedar formada de presión en forma simbólica? Primero, principal, existencial, porque estamos hablando algo. Acá le pongo 3 puntitos porque si no se va a transformar en una división. 3 puntitos. Tal que. ¿Y ahora quién Quedaría, viene primero? quedaría QX implicación PX. Casi. Si es Q de X, implica a P de X o no P de X. No PDX, ¿verdad? Ahora sí. No P de X. Ahora sí. ¿Sí? Acuérdate que acá está el no. Por eso no P de X. Y ahora, ¿qué más había que hacer? Ya me perdí. Negación. Vamos con la negación. La negación. A ver quién se anima a hacerlo. El que ya lo tenga hecho, que diga el resultado final. A ver, háganlo y me dictan el resultado final. Cómo queda la negación de este cuantificador existencial.
Avisen cuando lleguen, ¿no? Yo me olvidé de algo. Dime. ¿En qué quedaba cuando se negaba la implicación? Bien, la implicación se va a transformar en una conjunción con el antecedente tal como está, o sea, no lo toco, bajo el antecedente en el mismo lugar, implicación en conjunción y al consecuente lo niego. ¿Se entendió? Este sería mi antecedente, queda tal como está. Implicación en una conjunción y esto, todo esto lo niego. Me quedaría Q conjunción P. Bien, Q conjunción P. Cuantificador, ¿en qué se transforma? Existencial pasa a un universal, ¿sí? Universal de X, dos puntos, Q de X, todo esto en una conjunción P de X. ¿Así te queda? Sí, Bien, ¿a todos les queda igual? Bien, esa es la forma, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está bien hecho, ¿sí? Pero acuérdense, cuantificador, pum, se pasa al contrario, que es un universal. El contrario de existencial es el universal. Q de X es mi antecedente, no lo toco, queda tal como está. Implicación se transforma en una conjunción y si niego acá P de X, como ya tengo otra negación, entonces me va a quedar solo P de X, porque se aplica la ley de involución y queda en P de X. Y falta la retraducción. ¿Cómo quedaría? Todos por el cuantificador universal, todos los empleados, que sería X, Q de X sería atienden al público, y por la conjunción P de X. P de X son amados. ¿Sí? Y esa sería su retraducción. Bien. ¿Alguna duda, chicos, con esto? Con cuantificador, porque creo que ya terminamos. A ver, déjenme ver la cartilla de teoría. Práctica. Bien. Es lo último que vemos, parte de lógica, que son los cuantificadores. Y ya empezamos con conjuntos. Conjuntos numéricos, ¿se acuerdan? Naturales, enteros, irracionales, racionales, eh, enteros negativos, enteros positivos, complejos, imaginarios. Vamos a empezar a trabajar con todos esos números, ¿sí? Así que hoy por hoy damos finalizado lo que es todo lo que es lógica hasta razonamiento y ya en la próxima clase empezamos con conjuntos numéricos, ¿sí? Bueno, chicos, quedan libres. Nos vemos.
el miércoles, mismo horario, a las 3. ¿Sí? No se olviden de hacer las tareas, ¿eh? Para controlar, a ver si les fue bien o no. Bueno, profe, gracias. No, de nada.